Entonces, agentes antimicrobianos. Son sustancias químicas o sintetizadas parcial o totalmente en un laboratorio que son capaces de inhibir el crecimiento y o destruir los microorganismos como los parásitos, los virus y las bacterias. Algunos conceptos importantes dentro de esta primera unidad tenemos los desinfectantes, que como les acabo de decir, solo se aplican sobre superficies inanimadas y eliminan la carga microbiana total. Un sanitizante solo se aplica a sistemas inanimados y disminuye la carga microbiana total. Estas son las palabras claves con las que les hacen caer a ustedes en los exámenes. Una cosa es que elimine y otra es que disminuya, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un desinfectante o un sanitizante? Un desinfectante, ¿no? Porque nos va a eliminar totalmente la carga microbiana total. Antiséptico. Reducen y controlan la presencia de microorganismos potencialmente patógenos. Solo se puede aplicar externamente en seres vivos como piel y o mucosas, ¿ya? Antimicrobiano de uso sistémico. Reducen y controlan la presencia de microorganismos que hayan invadido los tejidos. Entonces, ¿en cuál de estos entran los fármacos? En un antimicrobiano de uso sistémico. ¿Qué es un bacteriostático? Esta definición también está colocada, me parece, en su deber. Es la máxima concentración no tóxica que se alcanza en suero y tejidos que impide el desarrollo y multiplicación de los microorganismos sin destruirlos, pudiendo estos multiplicarse nuevamente cuando ya ustedes no utilicen el bacteriostático, ¿ya? Sirven para complementar los mecanismos defensivos del huésped. Entonces, ¿cuál es un bacteriostático? Solo paraliza el crecimiento de la bacteria, no la va a eliminar. ¿Y cuál es el bactericida? Es un efecto bactericida es aquel que produce la muerte de una bacteria y está provocado por alguna sustancia. Entonces, podemos comparar un bacteriostático con un con un sanitizante y un bactericida con un desinfectante, ¿no? El uno disminuye, el otro elimina. Otra clasificación de los antimicrobianos. Los antimicrobianos se pueden clasificar de varias formas, pero una de las más fáciles es esta. Amplios que actúan sobre una gran superficie de especies microbianas, como por ejemplo la tetraciclina. Esto les van a preguntar, ¿verdad? ¿Qué les estoy diciendo para su examen? Cuando les pregunten un antimicrobiano de amplio espectro, ustedes pueden poner como ejemplo una tetraciclina, que elimina un gran número de especies microbianas. Un intermedio que actúa sobre un número limitado de microorganismos, tenemos por ejemplo los macrólidos, y un espectro reducido actúan sobre un pequeño número de especies microbianas, como por ejemplo la polimixina. Entonces son tres ejemplos que pueden aprender, ¿no? Amplio, tetraciclina, intermedio, los macrólidos, ya vamos a ver medicamentos que están dentro de estas familias, ¿no? Y reducido, la polimixina. ¿Cuáles son los principales grupos que nosotros tenemos en los antimicrobianos y que van a ser los que más van a ver ustedes de manejo en el Ministerio de Salud? Primero tenemos a la penicilina. La penicilina, ¿quién no conoce la penicilina? ¿No? Es uno de los antimicrobianos de más uso que tenemos nosotros. Entonces, la penicilina es un ácido y como tal da lugar a la formación de sales. Pueden ser sales de tipo soluble o pueden ser sales poco solubles. Las sales solubles son aquellas que están combinadas con sodio y potasio, son de acción mucho más rápida que las poco solubles, que están combinadas con procaína o benzatina, que son anestésicos. Son de acción mucho más prolongada que las solubles. Tenemos el caso de la penicilina benzatínica, y su vía de administración es intramuscular o a través de una suspensión. Tienen amplio margen de seguridad, amplio espectro antimicrobiano. Penicilina, una de las más utilizadas para temas de infecciones de tipo respiratorio. Y para varios otros usos, ¿no? Pero generalmente la usamos mucho para cuando viene un pacientito con amigdalitis o alguna cosa respiratoria que requiere antimicrobiano. ¿Cómo se clasifican las penicilinas? Se clasifican según su origen y según su espectro antimicrobiano. Tenemos penicilinas de origen natural y también tenemos de origen semisintético.
naturales como la penicilina G, semisintéticas, todo el resto de penicilinas que puede haber. ¿Cuál es la que tienen que aprenderse ustedes? Las naturales, que es la penicilina G. El espectro antimicrobiano tenemos de amplio espectro, que significa que pueden matar a mucha cantidad de bacterias. Aquí tenemos a la ampicilina, a la amoxicilina, a la carbenicilina. ¿Cuál es la más conocida de este primer grupo? La amoxicilina. La amoxicilina es una de las antibióticos que más se utiliza. De espectro reducido tenemos la penicilina G, la penicilina B, la meticilina y la oxacilina. Este espectro reducido casi no se utiliza. La oxacilina de vez en cuando, pero la que más se utiliza de esta primera parte es la amoxicilina. Y ya no sola, la amoxicilina se utiliza siempre ya combinada con ácido clavulánico, que ya vamos a ver para qué sirve combinarle con ese ácido. Tenemos resistente a penicilinasas. ¿Qué significa que sea resistente a penicilinasas? Ustedes han escuchado hablar el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Es un tema que se escucha bastante. ¿Qué significa la resistencia bacteriana a los antibióticos? Entonces, las bacterias han creado defensas contra los antibióticos que nosotros utilizamos contra ellas, ¿no? Ellas aprenden de estos antibióticos que les damos y crean mecanismos de defensa para que nuestros antibióticos no les causen daño. ¿Cuál es uno de esos mecanismos que ellas han creado? Las penicilinasas. ¿Qué son las penicilinasas? Son enzimas. Todo lo que ustedes escuchen que termine en asas son enzimas, ¿ya? Entonces, estas penicilinasas lo que hacen es destruir a la penicilina y de ese modo esta queda sin efecto frente a la bacteria, ¿ya? Tenemos ya medicamentos resistentes, por ejemplo, la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina. Son medicamentos que ya tienen poco efecto sobre bacterias productoras de penicilinasa. Algunas no, por ejemplo, la penicilina G, la penicilina B, la amoxicilina, la ampicilina y la carbenicilina. Las más usadas de estos dos grupos, dicloxacilina para infecciones de la piel, amoxicilina, como ya les dijimos anteriormente, para respiratorias. Hay algunas que son resistentes al pH gástrico, que no se destruyen frente al pH gástrico, la amoxi, la ampi, la oxacilina, la penicilina B, la vacampicilina no se usa mucho, y no resistentes, la penicilina G, meticilina y carbenicilina. ¿Cuáles tienen que aprenderse? Las más usadas, amoxi, ampi, penicilina. También tenemos por la duración de su acción, tenemos de corta duración y de duración prolongada. De corta duración tenemos la penicilina cristalina, que dura de 4 a 6 horas, la ampicilina, la carbenicilina, la amoxi y la oxacilina. De duración más prolongada, es decir, que ustedes le ponen y está ahí por días, tenemos a la penicilina benzatínica, que está de 26 a 30 días, y la procaínica, está de 24 a 48 horas. Ahora, aquí, de corta duración, la amoxicilina, por ejemplo, se receta cada 12 horas porque es su tiempo de vida media dentro del organismo. De prolongada duración, por eso es dosis única. Darle la penicilina benzatínica es dosis única, una dosis intramuscular y nada más, ¿no? Si es que les mandan más de eso, están exagerando con esa dosis, es solo una dosis. Ahora, las sulfamidas. Las sulfamidas son las famosas o el famoso grupo llamado las sulfas también. Son sustancias químicas derivadas de una sustancia que se llama sulfonamida. No fueron obtenidas de los cultivos de hongos, sino que son originadas en el mundo inerte de laboratorio, porque se pensaba que venían de hongos, pero no. Ejemplo, tenemos el famoso Bactrim, que es para problemas gastrointestinales, también para vías urinarias, y que se combina con trimetoprim más sulfa. Tenemos los lincomisáceos.
Los lincomisáceos actúan sobre la unidad e impiden los enlaces peptídicos. A ver, aquí esto parece que les está hablando en chino, pero ¿qué quiere decir esto? Significa que no permite que la pared celular de la bacteria se forme. ¿Cómo está formada una membrana celular? Ya debieron haber visto la célula que tiene su membranita y todo. Entonces, ¿cómo se forma la membrana de la célula? Está formada por enlaces peptídicos que forman las proteínas. Entonces, ¿qué pasa si ustedes les dan un medicamento que actúa justo en ese enlace peptídico y no se pueden unir? Si no se pueden unir esos enlaces, la membrana no se va a formar o se va a formar muy debilitada. Entonces, ustedes se toman un lincomisáceo, una clindamicina, por ejemplo, se toman la clindamicina y esa pared bacteriana se vuelve tan suave que nuestros mecanismos de defensa propios pueden fagocitarlo, o sea, se pueden comer esa bacteria más fácilmente. Ese es el mecanismo de acción de los lincomisáceos. Tenemos las quinolonas como el ciprofloxacino, ampliamente usado en infecciones de vías urinarias. Las quinolonas son una familia de fármacos con propiedades antibióticas obtenidos por síntesis química. Hay que distinguir las quinolonas de primera generación que se utilizan para el tratamiento de infecciones del tracto urinario como esta, con las quinolonas fluoradas o fluoroquinolonas. Ejemplo de esas, la levofloxacina, que tienen un espectro ya mucho más amplio de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Por ejemplo, el ciprofloxacino inhibe la actividad de réplicas de ADN. Si una bacteria no puede replicar su ADN, no puede reproducirse y por tanto va a ir muriendo, ¿no? Macrólidos. Es un grupo de antibióticos muy relacionado entre sí que se caracteriza por tener un anillo macrocíclico de lactona. Eso no tienen por qué saberse, pero es una idea que les ponen dentro de sus textos. Un ejemplo de un macrólido tenemos a la claritromicina, acitromicina y eritromicina. El más famoso de todos estos, acitromicina. Con el tema del COVID, la acitromicina fue uno de los antibióticos que más se ha recetado para esta infección que ha provocado la pandemia. Y se da o se dosifica una vez por día, ¿no? Por 3 o 4 días, dependiendo qué tan mal esté el paciente. No hay una evidencia comprobada de que la acitromicina realmente funcione para el tema del COVID, pero es uno de los medicamentos que se ha popularizado y es el que más se envía para el COVID. Aminoglucósidos. Son policationes con farmacocinética semejante entre sí. Recordemos que era la farmacocinética. Es lo que mi organismo le hace al fármaco. ¿Se acuerdan? El ADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, farmacocinética. Desarrollan resistencia cruzada, deben cambiarse. Si es que tienen una resistencia a hay que alternar medicamentos, ¿no? No dar solo aminoglucósidos, sino combinarle con algún otro tipo de medicación. Dentro de los aminoglucósidos más famosos tenemos a la gentamicina y a la amicacina. Ambas son de administración sobre todo intramuscular e intravenosa. No hay oral, yo no he visto orales de esas. Tetraciclinas, que se acuerdan que les ponían como ejemplo de hace un ratito en la clasificación las de amplio espectro. Las tetraciclinas son de amplio espectro y absorción de tipo oral. Único de esta familia, la misma tetraciclina. El cloranfenicol. El cloranfenicol pertenece al grupo de fenicoles, es de amplio espectro, altamente liposoluble. El cloranfenicol no lo van a utilizar, es un medicamento que se utiliza más a nivel hospitalario. Ya, eso en cuanto a antimicrobianos. Ahora, ustedes tienen en su bibliografía un PDF que les voy a compartir. Este PDF, ustedes tienen este PDF dentro de sus lecturas de la unidad de antimicrobianos. Es un PDF gigante de 99 hojas. Este PDF es muy bueno, pero es casi imposible que lo puedan aprender porque es un PDF donde tiene todas las fichas mnemotécnicas de todos los medicamentos, ¿ya? Entonces ustedes en estas fichas mnemotécnicas van a encontrar
Por ejemplo, la ficha de las penicilinas les pone que es un ácido, todo lo que acabamos de ver, que es soluble, que es poco soluble y demás. Y también tienen a otro medicamento que no les mencionan en sus diapositivas, que son las cefalosporinas. Hay mucha gente que es alérgica a las penicilinas. ¿Y qué les damos cuando son alérgicos a las penicilinas? Pues el de segunda opción, que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas poseen un mayor espectro de actividad que las penicilinas, es decir, actúan sobre más cantidad de microorganismos. Ejemplos de las cefalosporinas tenemos la cefalexina, dentro de este grupo tenemos la cefalexina, la cefuroxima, tenemos la ceftriaxona como algunas de las más importantes. La cefepima también se usa, pero esa también es ya para nivel hospitalario. Aquí también, miren, les ponen sobre qué bacterias van a actuar, por ejemplo, los estreptococos, estafilococos, enterococos, etc. Esto no lo tienen que aprender, ¿ya? No lo tienen que aprender, esto es ya, para aprender esto se necesita varios semestres de farmacología, así que yo les recomiendo que este PDF, tal vez le echen un ojito, pero no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Aquí miren, también les hablan de la farmacocinética, les ponen dónde se absorben, dónde se distribuyen, su metabolismo, su excreción, etcétera. También les ponen esto de los inhibidores. ¿Se acuerdan que hay, les acabo de decir que hay microorganismos que producen penicilinasas? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para tratar de vencer esas enzimas? Hemos creado inhibidores de eso, inhibidores de esas penicilinasas. Entonces, tenemos como inhibidores el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. ¿Qué hacen estos inhibidores, chicos? Estos inhibidores van y actúan sobre la enzima y así nuestro antibiótico, es decir, por ejemplo, tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, el famoso Curam. Yo le doy amoxicilina más ácido clavulánico a mi paciente, ¿no es cierto? El ácido clavulánico le impide a la enzima penicilinasa actuar y de ese modo la amoxicilina tiene todo el chance de actuar con su mecanismo de acción sobre el microorganismo. ¿Ya? Y eso hacen todos los demás. Eso hace el sulbactam, por ejemplo, se utiliza ampisulbactam y también el tazobactam, son inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí una ficha sobre macrólidos, una ficha sobre aminoglucósidos, que son los mecanismos los antibióticos que acabamos de ver dentro de su presentación. En este PDF también les mencionan otro tipo de fármacos. En la página, permítanme, era en la página 21. Ya, en esta página, esta es una de las páginas que si quieren ustedes revisar este PDF, esta es la página clave para ustedes, la página número 21, que es el resumen de todo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les ponen qué medicamentos dañan el riñón, por ejemplo, las cefalosporinas, los aminoglucósidos. ¿Qué medicamentos me dañan el oído? Los macrólidos, los aminoglucósidos. ¿Cuáles van hacia el hígado y le dañan al hígado? Las cefalosporinas, etcétera, ¿no? ¿Qué medicamento no hay que dar en embarazadas? Las tetraciclinas, porque las tetraciclinas causan malformaciones congénitas. ¿Qué no dar en niños? Tetraciclinas y cloranfenicol, etcétera. Una pregunta que les pueden hacer es, ¿cuál de estos les pueden poner? ¿Cuál de estos medicamentos causan reacciones de hipersensibilidad? La respuesta siempre, siempre, siempre va a ser todos los que les pongan ahí. ¿Por qué? Porque todos podemos ser alérgicos a algún tipo de medicamento. ¿Qué es hipersensibilidad? Es ser alérgico a algo. Aquí les ponen en un pequeño cuadro resumido todos los mecanismos de acción, por ejemplo. ¿Qué hacen o cómo dañan a la bacteria las penicilinas y las cefalosporinas? A través de inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, que es lo que les acabo de decir, que impiden que los péptidos se unan unos con otros,
formen proteínas y de esa manera generen la pared o la membrana celular de la bacteria. Y si no tenemos pared o membrana celular, nuestra bacteria no tiene cómo defenderse del medio exterior y es más fácil que nuestros mecanismos de acción de defensa en nuestro organismo terminen por destruir a la bacteria. Inhibidores de síntesis de proteínas. Aquí, esto no se lo tienen que saber, pero por ejemplo, el cloranfenicol y los macrólidos actúan sobre la proteína 30S, las tetraciclinas sobre la 50S y sobre ambas los aminoglucósidos. ¿Cuáles son bactericidas? Los aminoglucósidos. ¿Cuáles son bacterioestáticos? Las tetraciclinas. ¿Eso qué quiere decir? Que los bactericidas, los que matan a la bacteria, aminoglucósidos. ¿Y cuáles son aquellos que inhiben su crecimiento? Las tetraciclinas. Ambas acciones, o sea, son bacteriostáticos y bactericidas, dependiendo de la cantidad que ustedes administraron: penicilinas, cefalosporinas, macrólidos y el cloranfenicol. Aquí también nos hablan de farmacocinética y demás. Esta es la única diapositiva que deberían tratar de aprenderse, no todas las otras 20 fichas mnemotécnicas que les colocan, que no es necesario que ustedes se sepan. ¿De qué más les van a hablar aquí? Les van a hablar de, este PDF tiene también, por ejemplo, los medicamentos del sistema respiratorio. Aquí les hablan del salbutamol, les hablan del bromuro dipatropio, esas medicaciones que no es necesario que sepan ustedes cómo es el mecanismo de acción y demás, y tampoco está puesto como parte de su penso, ¿ya? Entonces, esto no lo tienen que leer. Aquí también les van a hablar de fármacos, como por ejemplo del sistema nervioso, antipsicóticos, ansiolíticos. Esto tampoco lo tienen que saber, esto es de manejo de psiquiatría, no es necesario. ¿Qué más les ponen? Aquí también vi que había algo de, esto tampoco, algo de cardíaco había. Sí, aquí. También les ponen, miren, fármacos antihipertensivos, clasificación de antihipertensivos para la presión arterial. También les hacen un resumen de cada uno. Igual no es necesario que lo sepan, no es necesario que se pongan a leer esto, ¿no? Es bastante complejo y tampoco van a tener tiempo de aprenderse. Y tampoco les vamos a preguntar en su examen, así que tranquilos. Fármacos para la angina de pecho. Había alguno que sí me pareció importante, era la página 77. Estos chicos, analgésicos, AINES. Los fármacos analgésicos sí son importantes que ustedes tengan una idea de lo que son los analgésicos, porque son los medicamentos que más se usan y son los medicamentos que más les van a preguntar. Por ejemplo, alguien de su familia que ya sepa que ustedes están estudiando esto, o si alguien de ustedes trabaja en el ámbito de la salud, les preguntarán alguna vez: me duele tal cosa, ¿qué será bueno tomar? Esa es la pregunta de cajón que nos hacen a todos cuando estamos estudiando algo relacionado a salud. Entonces es importante que sepan, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos de fármacos que actúan para el dolor, ¿ya? Tenemos los analgésicos no opioides, que son los AINES, y los opioides, que no los vamos a usar, porque estos se usan a nivel hospitalario. Los no opioides, tenemos por ejemplo el famosísimo ibuprofeno, naproxeno, también tenemos diclofenaco, ketorolaco, meloxicam, etcétera, ¿ya? Y se dividen en dos, en los ácidos y las bases, como podemos ver aquí. También uno muy famoso de estos, tenemos al ácido acetilsalicílico o la famosa aspirina, ¿ya? Aquí nos lo ponen, ¿no? Salicilatos como el ASA, si les llegan a poner así, ASA significa aspirina, no se vayan a confundir. Lo demás no es necesario que sepan. ¿Para qué nos sirven? Para el dolor ligero, también se puede dar para el dolor por cáncer, pero realmente no le hace ni cosquillas al dolor por cáncer, es preferible dar opioides directo. Antipiréticos significa para la fiebre. El más usado, el mejor para
como antipirético es el paracetamol. Es el mejor para bajar la fiebre. Antiinflamatorios, el mejor antiinflamatorio, el ibuprofeno. Si ustedes les viene un paciente con un golpe y está inflamado, no le den paracetamol, denle ibuprofeno. Y si les viene un paciente volando en fiebre, no le den ibuprofeno, denle paracetamol. Antiagregantes plaquetarios para evitar la formación de trombos, aspirina. ¿Qué hacen o para qué nos sirven? Alivian el dolor leve, el dolor moderado, para la fiebre, para la inflamación y para inhibir la agregación plaquetaria. No sirven para el dolor visceral. ¿Cuál es el dolor visceral? El dolor de adentro, ¿no? Del útero, intestinos, estómago, hígado. Para ese tipo de dolor no sirve dar estos medicamentos. Aquí les hablan un poco del mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la COX, especialmente la COX-2. ¿Qué son las COX, chicos? Son prostaglandinas, son sustancias en nuestro organismo que transmiten la sensación del dolor, ¿ya? Entonces, a través de esto, la COX y la COX-2, nosotros sentimos el dolor. Entonces, ¿qué hacen los AINES o un ibuprofeno? Los ibuprofenos vienen aquí y les inhiben a estas, les apagan, digamos, de alguna forma a esta y a esta. Y si no tenemos estas, no vamos a sentir el dolor, o al menos disminuyen su cantidad y ustedes sienten un amortiguamiento de ese dolor. Eso hacen los AINES. Eso de este PDF. No necesitan revisar nada más. Lo demás ya es, por ejemplo, aquí ya les van a hablar de fármacos para el sistema gastrointestinal. Les hablan de omeprazol, les hablan de ranitidina, prostaglandinas. Esto no es necesario que lo repase. ¿Qué más tenemos? Les hablan también de fármacos para el vómito, fármacos antieméticos como la metoclopramida, fármacos endocrinometabólicos, significa fármacos para enfermedades como la diabetes, aquí ya les habla de insulinas, metformina, glibenclamida, etcétera, que son para ese tipo de enfermedades. Y ya, esas son las 99 hojas. ¿Cuáles son las hojas clave para ustedes? La hoja número 10, que habla de penicilinas, la hoja número 21, que les habla del resumen de los antimicrobianos, y la hoja número 77, que les habla de AINES. 3 hojitas, y que probablemente su deber tendrá preguntas de esas 3 hojas. Verán que les estoy diciendo hasta las hojas donde van a estar las respuestas. 10, 21 y 77. Ahora, también dentro de esta unidad ustedes tienen el tema de antiparasitarios. Primero, antes de hablar de antiparasitarios, ¿qué es un parásito? Un parásito es aquel que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo, que es de una distinta especie a la suya. Viven en su interior y sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o alguna enfermedad a su huésped, ¿no? El parásito infesta al huésped, que generalmente somos los seres vivos. Aquí tenemos 2 tipos de parásitos. Esto es un piojo y esto me parece que es una tricomón. Ahora, ¿qué es un antiparasitario? Es un medicamento antiinfeccioso usado en humanos y animales para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y parásitos. El más famosísimo, y alguno de ustedes alguna vez debió haber tomado, el albendazol. El albendazol es uno de los medicamentos que más se usa para este tema de desparasitación, ¿no? El albendazol de 200 miligramos en dosis de 2 tabletas cada 12 horas y se acabó. Con eso están ustedes desparasitados. Otro medicamento que se puede usar, el ceftriaxona. Otro medicamento, fluconazol, tinidazol, ornidazol, hay un montón. Todos los que terminen en azol son antiparasitarios, pero el más famoso, el albendazol.
Estos medicamentos también actúan sobre los helmintos. Los helmintos son gusanos que no tienen un valor clasificatorio, que se usan sobre todo en parasitología para referirse a especies de animales de un cuerpo largo, una lombriz, digamos, ¿no? De un cuerpo largo o blando que infesta el organismo de otras especies. Del minto deriva el mintología, que es una especie que, bueno, es una ciencia, perdón, que estudia este tipo de parásitos. Que es un antihelmíntico. En medicina humana y también en el veterinario también se desparasitan, ¿no?, a nuestros animalitos. Un antihelmíntico es un medicamento utilizado en el tratamiento de la helmintiasis, es decir, las infestaciones por vermes. Así se le llama a esto, ¿no? Gusano o verme. Verme, helminto o lombriz. Los antihelmínticos provocan la erradicación de las lombrices parásitas del cuerpo de una manera rápida y completa, ya sea matándolos o incitando en ellos una conducta de huida que disminuye la carga parasitaria y sin dejar complicaciones de la infestación. Un sinónimo de antihelmíntico ampliamente usado para los remedios tradicionales de este tipo es el vermífugo. Realmente no se utiliza mucho este término, vermífugo, se utiliza más antiparasitario. Ejemplo, el albendazol y el mebendazol. Protozoos son organismos microscópicos unicelulares, protistas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, que significa que se comen a otros protozoos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos, ¿no? Tenemos una imagen de un protozoo. Un antiprotozoario tenemos el metronidazol. Es útil para diversos tipos de bacterias, sin embargo, tiene una excelente acción contra los protozoarios, que causan enfermedades intestinales como la famosa amebiasis y también la yardiasis, actuando al interferir en el ADN de las bacterias y los protozoarios, causando de esa forma su muerte. Entonces, ¿cuál es un antihelmíntico? El albendazol. ¿Cuál es un antiprotozoario? El metronidazol. Les pueden preguntar en su examen, ¿es el metronidazol un medicamento antiprotozoario, verdadero o falso? ¿Es el albendazol un medicamento antiprotozoario, verdadero o falso? Céstodos son una clase de filoplatelmintos. Platelminto significa que es plano, ¿no? Es filoso y plano. Aproximadamente de los céstodos hay 4.000 especies y casi todas ellas son de tipo parasitario. Tenemos como ejemplo las tenias y otros gusanos acintados. Tienen ciclos biológicos complejos que involucran varios huéspedes. Por ejemplo, uno de estos es el que causa ¿cómo se llama? La Trichuris trichuria, que cómo va para darles un ejemplo de cómo se va formando. Está el puerquito por ahí comiendo y se come heces fecales contaminadas de huevecillos de estos. Se comió. ¿Qué hace eso? Llega al intestino del puerquito, se alberga ahí, crece y se queda en la carne del animal. ¿Ya? Entonces vamos nosotros y cogen ese puerquito, lo llevan a la tercera, pues que es, lo matan, etcétera, y les venden a ustedes esa chuleta que está infectada de huevecillos de ese parásito que se comió. Entonces ustedes cogen esa chuleta, van a su casa felices y contentos y la cocinan y no la cocinan bien y les queda ese huevecillo vivo en la chuleta. Y ustedes cogen eso y se comen, ¿ya? Se comen la fritada, la chuletita, el hornado, etcétera, de ese puerquito contaminado. Ustedes se comieron. Eso entra a su organismo y les infesta, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ahí, por ejemplo, lo más grave que puede pasar es que se alberguen en su cerebro y les dé una enfermedad que se llama neurocisticercosis. O otras enfermedades como por ejemplo el absceso amebiano en el hígado, que es que se cogen y se alojan en el hígado y hacen como un ovillo de lana de parásitos en el hígado. Ejemplos.
de cómo es más o menos la vida de estos. No es solo en un animal, sino que son en dos. El animal primero, el puerquito, y después, como ejemplo, ¿no? Porque también puede ser en los gatos, como el tema del toxoplasma, el citomegalovirus, etcétera, que están en los animales y le están a nosotros y en nosotros causa la infestación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que comer en lugares seguros y si ustedes se llevan a su casa, cocinen bien los alimentos, porque a altas temperaturas los huevecillos de estos parásitos se mueren. Y desparasitarse al menos cada 6 meses. Anticéstodos son utilizados contra gusanos segmentados en las vías gastrointestinales y sus formas inmaduras. Nuevamente el albendazol. Ya estamos viendo dos funciones del albendazol, antihelmíntico y anticéstodo. Ectoparásitos. Los ectoparásitos son las pulgas, los piojos, las garrapatas. Los ectoparásitos son patógenos que generalmente infectan las capas superficiales de la piel, aunque el término ectoparásito puede incluir artrópodos chupadores de sangre, como por ejemplo los mosquitos. ¿Ya? Pero este término dice que se utiliza más para garrapatas, pulgas, piojos, moscas parasitarias y ácaros que se adhieren a nuestra piel. ¿Cómo combaten ustedes a los ectoparásitos? Con shampoo. Shampoo medicado, ¿no? Shampoo medicado para este tipo de parásitos. Tratamiento de estas causas. El tratamiento consiste exclusivamente en la extirpación de estos, de las garrapatas, las tungas, las pulgas, los chinches, y el tratamiento farmacológico se reserva para la pediculosis y la escabiosis. Eso es la enfermedad que da la pulga y el piojo. Aquí, los parásitos son expulsados, los parásitos expulsados dejan sus huevecillos fuera de nuestro cuerpo y pueden regresar a su organismo. Hay que lavarnos bien las manos antes y luego de ir al baño, porque si no hay reinfecciones, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ya se les desparasita y otra vez les hacen ustedes un coproparasitario para ver si ya está libre del bicho y otra vez sale el bicho. Y otra vez se desparasitan y otra vez sale el bicho. Y luego se ponen a investigar y es que no se lavan las manos. Y eso parece mentira, pero sí pasa. Pasa que hay una reinfección. O sea, expulsan los huevecillos, como no se lavan las manos, comen con esas mismas manos y otra vez se reinfectan. ¿Ya? Entonces, la recomendación, lavarse las manos antes y después de ir al baño. Mantener las uñas cortitas, evitar comernos las uñas, lavar y cocinar bien los alimentos y explicar esos procedimientos a todas sus familias. Las parasitosis suelen ser familiares, es decir, si una persona de la familia tiene bichos, probablemente toda la familia tiene el mismo bicho, porque compartimos baño, comida y demás. Entonces, cuando se van a desparasitar, es preferible desparasitarles a todos, porque probablemente todos tienen el mismo parásito. Eso en cuanto a antiparasitarios. Que ya vieron, no es muy difícil. Tienen que saberse albendazol, metronidazol y el mebendazol, que son los 3 únicos que les menciono. Ya. A ver, chicos, otro más que les colocan son los antivirales. Permítanme compartir antivirales. En los antivirales sí podemos decir que los antivirales no son medicamentos que se usen mucho, no son medicamentos que den muy buenos resultados. Primero, ¿qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso microscópico de naturaleza menos compleja que una célula. Un virus es un organismo que está básicamente muerto, está inerte, hasta que no entre a un huésped. Una vez que entra al huésped, el virus cobra vida. Sin un huésped, el virus está por ahí en el ambiente y no se replica ni nada. Solo cuando nos invade, ahí empieza su replicación.
Y aquí les dicen, no necesitan a las células para poder multiplicarse, dado que carecen de maquinaria propia para ello. No tienen cómo, si no tienen un huésped. ¿Qué hace el antiviral? Son medicamentos que actúan combatiendo los virus, no curan la enfermedad, pero consiguen que la sintomatología sea más leve, disminuyendo la posibilidad de que se complique. Entonces, los antivirales no curan ninguna enfermedad, simplemente evitan que el virus se siga multiplicando y que su organismo se defienda solito. ¿Cuál es la estructura de un virus? Ya, un virus puede ser, no es necesario que se compliquen con todo lo que dice ahí, un virus puede ser de ADN o puede ser de ARN o puede ser de los dos, nada más. Puede ser ADN, ARN o ambos, no necesitan saber nada más, ni que esto es monocatenario, bicatenario, no, eso es biología celular y no es necesario saberlo. Simplemente estas tres cositas de acá. Ahora, ¿qué les pone aquí? Que la replicación del genoma del virus se hace en el ADN. Que la replicación del genoma cuando es un virus de ADN se hace en el núcleo. Entonces tienen una célula y tienen un núcleo, ¿ya? Cuando el virus es solo de ADN, este se replica en su núcleo. Pero si ustedes tienen un virus que es solo de ARN, esa replicación no se da en el núcleo, sino que se da en el citoplasma. Esta puede ser una pregunta para ustedes, de las que les ponen en su banco de preguntas. Por ejemplo, les ponen, la replicación de los virus de ADN se produce en el citoplasma, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Ustedes van y ponen verdadero y no es verdadero, es falso. Entonces esto tienen que aprenderse. Los de ADN en el núcleo, los de ARN en el citoplasma celular. Los virus también tienen una cubierta proteica o una membrana celular. No es lo mismo, pero se parece a una membrana celular que va a proteger ese ADN o ese RN que es de nuestro virus, ¿no? Algunos virus poseen también una cubierta membranosa o una bicapa lipídica. ¿Saben el concepto de membrana celular? Alguna vez les debieron haber dicho qué es membrana celular. La membrana celular es una cubierta es una bicapa lipídica que le rodea a una célula, ¿ya? Entonces, eso es una bicapa lipídica, una membrana. Esta membrana contiene proteínas codificadas tanto para el propio genoma del virus como para la célula hospedadora, además de glúcidos complejos cuyo origen es exclusivamente de la célula hospedadora. ¿Qué tienen que saber de aquí? Que el virus tiene una cubierta proteica o una cápside. Nada más, solo eso. Ciclo biológico de los virus, esto es cómo se reproduce un virus. Entonces, está el virus en el ambiente, ¿no? Digamos que está el virus, aunque el COVID es un virus bien complejo, no es un virus normal como los otros, pero digamos que está por ahí un adenovirus, que es el que les provoca el resfriado común, ¿ya? Entonces, está por ahí el adenovirus. Y ustedes justo están con alguien que está con gripe, esa persona estornuda y les contagió. ¿Qué pasa? Ese virus entra a través de las fosas nasales, se fija, es decir, se une y penetra en la célula hospedadora, ¿ya? El virus se une al receptor específico presente en la membrana de su huésped. Luego se interioriza, o sea, se mete a través de un mecanismo que se llama fagocitosis, que es como que se comiera el virus, nuestra propia célula se come, ¿ya? Y se produce la decapsidación, es decir, que se rompe la cápside. ¿Y qué pasa? Todo ese material genético del virus se riega en nuestra célula y de esa manera se reproduce, ¿ya? Una vez, y aquí ya les ponen, ¿no? Se multiplica. No es necesario que se sepan todito eso, simplemente que entró, se fijó, penetró, se mete al interior de nuestra célula, suelta todo su material genético y empieza a multiplicarse. Es mucho más complejo que eso, pero no es necesario saberse más. ¿Cómo se clasifican los virus? La clasificación más utilizada es la de un señor que se llama Baltimore, que él les clasificó, y se basa en el mecanismo de producción del ARN, ya considerando su material genético, es decir, virus que producen ADN, virus que producen ARN y virus que producen ambos. ¿Ya?
Entonces, ¿cuáles son nuestros principales virus patógenos? Los que ustedes más hayan escuchado. El primerito, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, el que produce el SIDA. Virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B. La hepatitis últimamente está súper famosa por el tema de las hepatitis de niños, no sé si han visto en el comercio, de las hepatitis agudas que están apareciendo en los niños menores de 10 años. El de la hepatitis A. El de la gripe, virus herpéticos como el virus de la varicela y papilomavirus, que es el virus HPV, que es el para el que uno hace el Papa Nicolau y que produce cáncer de cervix. Aquí ya les hablo un poco de cada virus. Les habla de virus de la inmunodeficiencia humana, virus del SIDA, el virus de la hepatitis C, que es un virus de transmisión sexual y también por agujas contaminadas. El virus de la hepatitis B. Esto no es necesario que ustedes lo sepan. No es necesario que se aprendan esto. El virus de la gripe, virus herpéticos como varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, papilomavirus, que es el HPV, fármacos antivirales. La clasificación de los antivirales está basada según su mecanismo de acción. Los antivirales se clasifican en 3 y esos a su vez se subdividen, ya, los que son más específicos para cada tipo de virus. Tenemos antivirales que impiden la penetración del virus, como por ejemplo el famoso oseltamivir, que fue uno de los fármacos utilizados cuando hubo la H1N1, la gripe porcina, ya, hubo la gripe porcina y el oseltamivir fue uno de los fármacos que se promocionó más como el virus que le curaba a este tipo de gripe. Antivirales que impiden la replicación genética viral tienen el aciclovir, es uno de los famosos para herpes viridae. Por ejemplo, cuando a ustedes les sale, no sé si a alguno le ha salido fueguitos en la boca, tienen unos fueguitos en la boca y se les inflama la boca y se les revienta los labios, eso es herpes y ahí se da aciclovir y también se da, no solo en tabletas, sino que les dan la cremita de aciclovir para ese herpes labial. El aciclovir también se utiliza para el herpes costal, el que les da por debajo, a las chicas por debajo del seno y generalmente del lado izquierdo. Aparece una lesión herpética, ahí también se da aciclovir como ejemplos. Estos mecanismos de acción no intenten ni aprenderse porque es bien complicado y esto yo no les voy a preguntar. Tienen antivirales que impiden el ensamblaje de partículas virales. Aquí tienen el Lovir, el Lopinavir y el Ritonavir. Este es uno para la hepatitis, este es para el VIH y para la hepatitis C. Estos antirretrovirales solo los manejan especialistas en medicina interna en tercer nivel. A veces sí se manejan en segundo y solo con autorización en primer nivel, cuando tenemos pacientitos con VIH, que van a ver su medicación, que ni siquiera nosotros recetamos, sino que le recetan su médico especialista. Entonces, esto no lo van a ver. ¿Hay resistencia a los virus? Sí, sí hay resistencia a los virus. Los virus son, lamentablemente, son de los que más mutan rapidísimo. Y lo hemos visto con el tema de el COVID-19, que ustedes han visto cuántas variantes hemos tenido en 2 años y medio de pandemia. Hemos tenido variantes, pero de todos los tipos, una más contagiosa, una más mortal, una no tan contagiosa, etcétera, etcétera. De todas las variantes que hemos visto. Ejemplo, la Omicron, que fue la que nos causó la tercera ola por allá en enero y febrero, que era la más contagiosa y cayó casi toda la población contagiada de COVID. Eso es, ¿qué es lo malo de eso? ¿Y por qué es difícil crear vacunas y medicamentos? Porque ustedes están creando una vacuna o un medicamento para ese virus
si ustedes ya tienen la vacuna y ese virus ya les mutó 3 veces. Entonces, eso que ustedes crearon ya no sirve, ¿ya? Esa es la gran problemática de la resistencia a los virus, de las mutaciones virales. Antirretroviral, a lo que les comentaba del tema del VIH para los pacientes con SIDA, principalmente la ribavarina, la rimantadina, la trifluridina. Esto no es necesario que lo aprendan. Efectos secundarios de los antirretrovirales, muchísimos. Alergias, fiebre, náuseas, vómitos, hemorragias. Algunos les da incremento del azúcar en la sangre, se confunden con diabetes, etcétera. Son medicamentos de cuidado y se manejan solo por médicos especialistas en VIH. Aquí ya les hablan, miren, del COVID-19, pero ¿cuándo sería que les hablan esto? El coronavirus del SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez, y esto lo sabemos todos, en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Tipos, hay varias mutaciones, unas más agravantes que otras, como les acabo de decir. Los virus cambian constantemente con la mutación. Cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas, se conoce como una variante del virus original. Actualmente, una variante del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad por coronavirus del 2019, el COVID-19, está causando preocupación mundial. Miren, aquí todavía, cuando hicieron estas diapositivas, todavía no sabían ni que iba a haber pandemia. Cuidados. Aquí les hablan de cuidados para el COVID, ¿no? Si has estado en contacto con alguien que tenga COVID-19, sigue estos pasos. Estos pasos ustedes ya, o todos ya nos lo sabemos de memoria. Y aunque ahora ya están quitando el tema de la mascarilla y ya se puede estar sin mascarilla en lugares públicos, realmente es poco recomendable, ¿no? Hay que seguir utilizando la mascarilla, chicos. No se expongan hasta que sea seguro. El tema de los contagios está volviendo a incrementar por lo que quitaron las mascarillas antes de tiempo. Entonces, hay que usar la mascarilla y colocarse las vacunas. Aquí les hablan, miren, aquí les ponen, en caso de que no sea posible hacerte una prueba, quédate en casa y aíslate durante 14 días. Eso ya no se hace porque ya nosotros nos vacunamos y ahora el aislamiento se ha reducido a 7 días si ustedes no tienen síntomas y 10 días si tienen síntomas. En otros países ya ni siquiera es necesario aislarse. Ustedes tienen COVID y con mascarilla van nomás a trabajar tranquilamente. Aquí todavía hay ese temor y se da los 7 y los 10 días correspondientes, ya no 14. Aquí les hablan de la cuarentena, no ir al trabajo, no ir a lugares públicos, pedir a domicilio, mantener distancia de al menos 1 metro, incluido tus familiares, usar la mascarilla para no contagiar a los demás, sigan usando mascarilla. También debes llevarla puesta si necesitas acudir a un centro médico, lavarnos las manos, quédate en una habitación aislada del resto de tu familia, mantén la sala bien ventilada. Si compartes el dormitorio con otras personas, debe haber una separación de al menos 1 metro entre las camas. Estos cuidados ya son del principio de la pandemia, ya no son esos. Aquí les ponen el tratamiento para el COVID. El tratamiento para el COVID, les acabo de mencionar la citromicina, que fue uno de los más usados. También se usaron varios otros que no probaron ninguna efectividad. El tratamiento es únicamente sintomático, es decir, por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, pues dale algo para la fiebre. Si tiene congestión nasal, para la congestión, etcétera, ¿no? Solo la sintomatología, a excepción de que el paciente se te complique y necesite oxígeno y demás, eso ya es manejo hospitalario para alguno de ustedes que tal vez pasó por ese problema con ustedes mismos o con algún familiar. No automedicarse fue una de las primeras recomendaciones y lo más importante, la vacunación. La vacunación, ahorita ya estamos obligatoriamente la 3ª dosis y probablemente sea obligatoria la 4ª dosis, ¿no?, de vacunación. Y listo, chicos. Esos son los 3 temas que estábamos pendientes de ver de su unidad 2 y que a mí me parecen los más importantes que ustedes deben saber. Como vieron, no es necesario que se sepan a la perfección mecanismos de acción, dosificaciones, fármacos. No, porque es un tema que se ve
en varios semestres que se estudia mucho más a profundidad. ¿Qué es importante en ustedes que sepan? Que sepan qué es un antimicrobiano, qué es un antiparasitario. O sea, si les ponen, por ejemplo, el siguiente es un antimicrobiano. A ver, el albendazol es un es un AIN, ¿verdadero o falso? Falso. Ustedes saben que el albendazol es uno para qué, para los antihelmintos. O sea, sí, los medicamentos más grandes son los que ustedes tienen que tener la idea de para qué sirve. Entonces, en su deber, yo sé que este deber que les mandé es un poquito extenso, pero les va a servir porque ese es su banco de preguntas. ¿Ya? Entonces hagan el deber a conciencia porque de ahí les van a tomar las pruebas de su examen grande. La tarea número 2 va a ser igual, con algunas preguntas, resuélvanlas bien, porque como les digo, de ahí va a ser su examen. Si lo hacen bien, les va a ir bien, ¿ya? Eso es todo por hoy, chicos. La siguiente semana ya les avisarán sus coordinadores académicos qué día tenemos pendiente las dos últimas clases. Que yo les quería proponer lo siguiente, darles una clase, nos queda solo la unidad 4, que es de administración oral, parenteral, enteral, que es facilísimo, eso lo acabamos, no es necesario 2 clases para eso. Entonces lo que yo quería ver es si damos esa clase esa hora y la otra hora la dedicamos a resolver el banco de preguntas para que les vaya bien. Eso no quiere decir que yo voy a venir y les voy a proyectar las preguntas y les voy a decir esta es la respuesta. No, significa que lo vamos a resolver juntos, ¿ok? Para hacer eso como la última clase antes de que le den su examen y que les vaya bien, porque yo sé que este tema es complejo, no es fácil de estudiar, así que para que lo estudiemos en grupo, se podría decir de una manera. ¿Sí o no, chicos? Necesito que alguien diga sí o no. Yo estoy de acuerdo, doctora. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, Dora. ¿Los demás? Sí, doctor. Sí, Ya. también estoy de acuerdo. Doc, una Perfecto. consulta sobre el deber. Dime Zulay o Dora, ¿quién está hablando? Zulay. Zulay. Dime Sí, Zulay. una consulta. Es sobre los tipos de receptores. Dice, coloque un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos los agonistas y los antagonistas. En los agonistas, o sea, ¿cómo le ponemos el ejemplo de cada uno? O sea, el fármaco y el sitio de acción o cómo. El fármaco. ¿Qué fármaco es agonista? Nada más. Es Solo el uno, fármaco. solo el fármaco, solo el fármaco. Si encuentras solo un fármaco, ponle solo uno, nada más. No necesitas extenderte mucho. Lo que importa en esa pregunta es que ustedes sepan los receptores, que hay agonistas, antagonistas, etcétera. Ya, listo, doctora, muchas gracias. Ya, Zulay. Entonces, chicos, quedamos así. La siguiente clase terminamos de ver la unidad y la última hacemos un repaso del banco de preguntas. Doctora, buenas noches. Dime, Mireille. Doctora, lo que pasa es que no sé si está, bueno, el anterior clase también suele suceder que no suben todas las tareas y así, por ejemplo, cuando ya seguimos haciendo y avanzando, se quiere continuar con el resto de tareas y no se puede. Por ejemplo, hay una tarea que ya es para el día lunes y no está subida al sistema la tarea. Entonces, imagínese que suben, yo que sé, el sábado y nos queda como que poquito tiempo para realizar las tareas. No, hoy les voy a subir. Acabando la clase ya les subo en la tarea. No quería pedir, si nos puede ayudar a seguir subiendo así con tiempito y ya vamos viendo que podemos seguir adelantando las tareas porque así realmente sí se hace al apuro. Entonces, eso nomás era. Claro, no se preocupen, ya les subo hoy y traten de no hacer apuro porque tienen que hacerse su tiempo, chicos. No es solo la tarea, tienen que leer también. Entonces es un montón. Por eso les decía para resolver el banco de preguntas porque aquí tienen un montón de texto que leer. Entonces, para hacer ese repaso. Y como les digo, hoy a eso de las 9, 10 de la noche ya está subido su tarea número 2 a la plataforma. ¿Ya? Listo, chicos, eso es todo por hoy. Que tengan una bonita noche, un bonito feriado, porque es feriado, ¿no? Y que les vaya muy bien. Traten de leer y repasar, aprovechen el tiempo. Hasta luego, chicos.